Pues vamos a hablar un poquito de la historia de cómo renovamos la web de José. Que el verano pasado, después de unos añitos, pues ya tocaba renovarla y nos pusimos al lío. Y bueno, me presento un poquito. Soy desarrollador web de WordPress de hace más de 15 años. Hace 8 años que estoy trabajando por mi cuenta, realizaba máster de marketing digital, de SEO, un montón de cursos. Ya no sé cuántas webs he creado en los últimos años. He dado clases en web escuela, por ejemplo, en un montón de másteres también. Todo relacionado con el marketing con WordPress. Y he trabajado con un montón de referentes del marketing digital, que es un gustazo, porque se aprende un montón de ellos. Y bueno, sí, yo tampoco me hago fotos desde que esto era un descampado, Jonathan. Pues vamos a empezar. Tal y como decía José, teníamos una web que al principio estaba muy bien en sus tiempos. 2,5 segundos de tiempo de carga hace 5 años, un 93 en PC y un 89 en móvil. O sea, eran unas métricas bastante buenas. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el tiempo el template se fue haciendo más pesado, aunque los tiempos no cambiaban mucho. La plataforma que utilizamos funcionaba muy bien, sobre todo con blogs. Lo probamos en un montón de blogs de marketing y sobre todo esa era la época dorada en la que los blogs de marketing llegaban a las 500.000, 6.100.000, 1 millón de visitas incluso. Ahora el que llega a las 100.000, 200.000 visitas tiene que darse con un canto en los dientes. Pero bueno, esto era 2018. ¿Qué es lo que ocurre ahora? 82 en ordenador y 56 en móvil. Misma web, misma plantilla, mismo todo. Pero ¿qué es lo que ocurre? En estos momentos se valoran ya otras cosas. Google valora otra forma de trabajar el JavaScript, la forma de mostrarse el contenido, todo. Y esa web ya era momento de irla cambiando. ¿Por qué? Porque las webs envejecen. Si os fijáis, no es mismo el Yoda chiquitín que el Yoda viejecito. La tecnología va mejorando y no nos podemos quedar atrás. Además, pues eso, el diseño de José, pues ya se iba quedando anticuado, de tanto ver la página web, ya la gente se va cansando, 4 o 5 años viendo lo mismo, y al final, en el mundo de la web, 4 o 5 años con la misma web, toca actualizarse. Entonces, ¿qué es lo que nos tocaba? Ponernos manos a la obra. Y aquí, lo primero, teníamos que hacer una migración, o sea, una renovación de la web. Si os dicen que os tienen que poner 2 semanas, 3 semanas, un mes, la web en mantenimiento para hacer una renovación, huir de ellos. ¿Por qué? Porque lo primero, dejas todo ese tiempo a tus usuarios sin acceso a tu información. Además, esa se supone que es una de tus fuentes de negocio, estás perdiendo la entrada. Y como se alargue mucho lo que es el tiempo de mantenimiento, puedes perder todo el posicionamiento. Una migración no debería pasar de un día. El tiempo que debe estar la web entre un cambio, entre una y otra, si cambios de servidor, cambios de IP y demás. Entonces, no optemos por la opción cutre. Vamos a optar por la opción de llevarnos la web a un sitio nuevo y mientras vamos trabajando con él y al final hacemos la migración del contenido completo. ¿Qué pasa? Que como decían, nuevo casi siempre es mejor. ¿Y qué nos ocurre con esto? La opción que tomamos nosotros, vamos a empezar con un WordPress desde cero. Sin nada en la base de datos, todo limpio, reluciente. Partimos de un lienzo en blanco. Así no tenemos que arrastrar problemas anteriores de plugins, templates y demás. Solo movemos lo que necesitamos, el contenido que necesitamos. ¿Qué es lo que hace esto? Que los resultados van a ser mucho mejores, pero nos va a tocar trabajar más. No es lo mismo cambiar un template por otro, yo lo cambio
y por detrás está toda la basura que tiene guardada dentro de la base de datos y en todos esos lugares. Mejor empezar desde cero, sobre todo si es una web con un tráfico, con un movimiento que tienes que hacerla bien. Entonces comenzamos a planificar qué es lo que íbamos a hacer. Dijimos, mira, el periodo en el que José tiene menos visitas es julio-agosto. ¿Para qué? Para que pueda dedicarse a lo que es la migración y no tengamos tanta presión de hacerlo a lo largo del año, de que en una semana, no, tener un tiempo más tranquilo. Cogimos el verano, nos pusimos en el mes de agosto a hacer la migración tranquilamente y como queríamos hacer todos los cambios, ¿qué dijimos? Pues queremos que la web sea más rápida. Eso es una base, que mantenga el posicionamiento o lo mejore, que tenga un manejo simple y que no pierda funcionalidades. Entonces, creamos un sitio nuevo en un servidor de pruebas y protegimos todo el contenido con contraseña. ¿Para qué? Para que Google no acceda, no haya contenidos duplicados por ahí y demás. Y el proceso, ¿cuál fue? Primero, comenzamos con la creación de las páginas, que es lo más tedioso porque hay que hacerlas desde cero, y luego hacemos la migración de usuarios, de post y demás. Pues, primer paso, elección del template. Necesitábamos un template que fuese ligero, que fuese rápido y fácilmente optimizable. Este haría que la web pues, se mueva mucho mejor de lo que se movía antes. ¿Cuál fue nuestra elección? Astra Pro. ¿Por qué? Te da mucha funcionalidad, todo lo que hemos dicho. Y sobre todo es muy rápido, muy manejable a la hora de, por ejemplo, el código se puede limpiar mucho y se nota lo que es la limpieza a nivel de, pues, por ejemplo, yo todos los footers los hago a mano. Pues el footer lo puedes integrar fácilmente con un child theme y demás. Otras opciones que funcionarían bien, GeneratePress, Ocean WordPress, incluso Hello Elementor, si vas a trabajar con Elementor. Nos quedamos con Astra porque os digo, yo he trabajado con él y al final veremos los resultados. Luego, empezamos a ver la gestión de plugins. ¿Qué ocurre? Que cuantas menos siempre es mejor, pero que las funcionalidades se mantengan y sea todo un funcionamiento correcto. Entonces, ¿qué hicimos? Buscar plugins que mejorasen lo que teníamos. José tenía de tiempos memoriales el Better Click to Tweet para los Click to Tweets estos y en el Monarch para compartir en redes sociales. Este plugin, el Monarch, por ejemplo, daba un problema con las fotos en Pinterest y demás. Lo sustituimos por uno que es mucho más rápido y que incluye las dos funcionalidades, que es NovaShare. Pues nos quitamos dos plugins en vez de uno. Luego cambiamos el plugin de la tabla de contenidos por uno más rápido, que es LoopKey Table of Contents. Sustituimos el antiguo Visual Composer por Elementor. Y para el que diga Visual Composer, hace 5 años funcionaba de miedo Visual Composer. Lo que pasa es que a la gente no le gustaba. Es un editor visual que si mejorase su forma de tratar el JavaScript, yo seguiría utilizándolo. Lo que pasa es que en algunas cosas es un poquito lento. Y luego utilizamos los plugins de SEO de redirecciones, cambiamos el JAWS por el RAM Math Pro, que incluye las dos cosas, y aparte te ofrece otras opciones, como el poder incluir el Analytics, el local, para no tener que descargártelo desde la web, lo que reduce el tiempo de carga, tiene estadísticas propias, se conecta con PageSpeed, o sea, te da muchas más funcionalidades de lo que te da el JAWS básico. ¿Qué ocurre? Todas estas licencias hay que pagarlas. Eso es una de las cosas que hay que partir desde cero. Tenemos que saber que todas estas licencias tenemos que pagarlas, ¿vale? Más cosas. Actualizamos el diseño de la página web. Por fin teníamos unas fotos nuevas de José, que eso nos ha costado 5 años. Entonces, ¿qué hicimos? Rediseñamos todos los contenidos de la web, pero manteniendo la identidad visual que tiene José, los colores, el azul, el rojo naranjita del logo y demás. Pues esto es lo que utilizamos para trabajar en la web. Todo lo que es parte de diseño se encargó un diseñador gráfico.
cada uno, zapatero tus zapatos, cada uno que haga su trabajo, porque así es como tienes al final unos mejores resultados. José se encargó de los contenidos, el diseñador se encargó de la parte visual y yo de lo que es la parte de hacer la web, cada uno lo que sabe hacer. Y bueno, lo que buscábamos era dar mucho más valor al blog, que fuese mucho más rápido, mucho más limpio, mucho más legible. Ahí hablaremos luego de lo que son la lección de fuentes y demás. Realizamos la maquetación con Elementor Pro y aunque no sea la lección más rápida de Elementor Pro, para mí, coste-beneficio es la mejor que hay ahora mismo. ¿Por qué? Porque es muy completa a nivel de opciones visuales, es muy fácilmente optimizable, no te fastidia mucho la velocidad de carga y a nivel visual le da 1000 vueltas todavía a elementos como Gutenberg, que hay gente al que le gusta, a mí no. Porque yo creo que como maquetador de post está genial, pero como maquetador de páginas se queda corto. Y sobre todo elegimos el no utilizar extensiones para no sobrecargar la web, porque estas extensiones de add-ons y demás que se instalan con Elementor sí que sobrecargan bastante la velocidad de carga. Luego, una de las cosas que es una pelea que tuvimos José y yo al principio, porque a José no le gusta que aparezcan en los laterales, que aparezca la web cortada. ¿Qué pasa? Que si limitas ese ancho, tú tienes unas medidas ya fijas con las que sabes que vas a trabajar. Yo trabajo con un ancho fijo de 1920 píxeles. ¿Por qué? Porque de ahí para abajo, vale, perfecto. Pero de ahí para arriba, ya hay muy poca gente que se conecte a la televisión a lo que es el ordenador con una pantalla de 4K o 5K, cuando la mayoría de las visitas realmente son del móvil. Y luego también tenemos que tener en cuenta que aunque el ancho de la página sea de 1920 píxeles, la mayor parte del contenido va a estar dentro de lo que es la caja, el box set. Y ahí trabajamos como mucho con 1200, 1400. Hacer una página de 2500 a 2560 o incluso más me parece sobre todo un gasto innecesario, porque va a quedar, si tienes una pantalla de 5K, te va a quedar los bordes exactamente igual y aún así vas a ahorrar mucho tiempo de carga, como por ejemplo en las imágenes de fondo completo. Más cosas, lo que hablábamos de las imágenes. Las imágenes, ¿qué hicimos con ellas? Que utilizasen los espacios mínimos imprescindibles. O sea, si yo tengo un hueco para 800 píxeles de ancho, no voy a subir una foto de 2000 píxeles, porque no tiene sentido. Yo subo la foto de 800 píxeles. ¿Cómo lo hago? Lo adapto al tamaño máximo en el que se vaya a ver. Si el tamaño máximo son 1920 y eso ocupa la mitad de la página, van a ser 960 píxeles. Pues pongo 960 píxeles. Subíamos todas las imágenes con títulos y textos descriptivos. Luego tenemos que, a poder ser, utilizar formatos modernos para que ofrece mejor compresión y sobre todo reducen el tiempo de carga, como son WebP y SVG. Pero ojo con los SVG, porque aunque se recomiendan y es la opción para iconos y demás mucho más rápida, aumenta un montón lo que se llama el tamaño del DOM. Si tú pones por ejemplo, 5 iconitos de redes sociales, los pones como SVG, verás que el tamaño del DOM te sube enormemente, mientras que si tú pones ahí 5 PNGs, aunque el tiempo de carga sea muy superior, te va a decir que te ha aumentado en vez de 500 unidades en vez de 5. O sea, es brutal las cosas que Google tiene digamos, sus contradicciones. Quiero que metas lo más rápido, pero te penalizo lo más rápido. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo hicimos la optimización? Nosotros subíamos las imágenes optimizadas, pero tampoco nos matábamos con yo las meto en un optimizador de la página tal y
No, ¿por qué? Porque cuando tú subes la imagen normal, tú esa imagen la optimizas, ¿vale? Pero ¿y el resto de las redimensiones? Si la web te está utilizando una redimensión inferior, no va a estar optimizada. ¿Qué es lo que necesitas? Una de dos, o optimizas todas las que hay dentro del servidor a mano, lo cual es una burrada, o utilizas un plugin de compresión. Y también tener en cuenta que tú subes las imágenes en JPG o en PNG. Si al final lo que debemos mostrar es WebP, utiliza un plugin que a la vez te comprima y te convierta a WebP. Todo mucho más rápido. Entonces, ¿nosotros qué utilizamos? El plugin EWW Image Optimizer en la versión premium. ¿Por qué? Porque te ofrece un gran nivel de compresión, trabaja desde la nube, te convierte a formato WebP, tiene lazy load, escalado, redimensión de imágenes. Bueno, lazy load lo tiene, aunque ya no es necesario porque WordPress lo mete por defecto. Y una de las cosas buenas que tiene este plugin es que en AppSumo a veces te pone licencia de por vida, pues por ejemplo, por 59 euros. Pues tú puedes comprar una licencia en la que tú vas a tener este plugin premium de por vida. Tiene un límite de imágenes que me parece que son 100.000 al mes o 200.000. De todas formas, si les necesitas más un mes, te lo aumentan, o sea que no hay ningún problema. Otra opción que podrías utilizar, Imagify. Pero nosotros nos quedamos con el Image Optimizer porque por términos de costes y de beneficio realmente final. Luego mejoramos el uso de las fuentes, utilizamos una única fuente para que se descargasen menos recursos y que esta fuese más legible, que se pudiese leer mejor, sobre todo en móvil. ¿Qué es lo que seleccionamos? Una que tenga muchas variables, que el 400 funciones, 600 funciones, 300 funciones, los pesos de la fuente. ¿Por qué? Porque si no lo haces, te quedas con una fuente que tiene un salto de muy fina a muy gruesa. Y eso no nos vale. Entonces, al utilizar una única fuente, reducíamos el número de elementos a descargar. Y bueno, una de las cosas que nos encontramos es que ahora hay una problemática legal, que es que no podemos usar las fuentes de los servidores de Google. Entonces, hay dos soluciones. Astra te incluye un sistema de carga local de fuentes, en la que también tiene precarga y caché, pero ¿qué ocurre? Solo te carga las fuentes utilizadas por el template. Entonces, utilizamos el plugin también OMGF, que es Oh My Google Fonts, que lo que hace es cargar localmente las fuentes de Google y hace que sea mucho más rápida el acceso a las fuentes. Más cosas. Entramos en la parte importante de la web, la migración de los posts. Esto era lo más importante porque realmente de eso vive José. Si tenemos un fallo en una página nos solventamos, pero si perdemos 100 posts, la hemos fastidiado. Entonces no podemos perder los posts, no podemos perder los comentarios, las imágenes, todo debe ser perfecto y todo debe revisarse bien. Entonces, para recuperar los posts, se utiliza el importador de WordPress. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el exportador de WordPress tiene un problema. Perdonad por el timbre, que están llamando a las niñas para jugar y no están. El exportador de WordPress no exporta las imágenes destacadas. Entonces tenemos que recurrir en el momento de la exportación a un plugin que se llama Export Media with Select Content. ¿Qué es lo que hace este plugin? Te exporta, te mete dentro de lo que es los posts la imagen destacada y la puedes recuperar luego con el importador sin ningún problema. Y ahora os doy un aviso muy claro para todos los que tengáis un blog. Por favor, nunca uséis un maquetador visual en los posts. Ni Divi, ni Visual Composer, ni Elementor. No lo utilicéis. ¿Por qué? Porque vosotros, si cambiáis de maquetador visual luego porque queréis actualizar vuestra web y lo cambiéis todo, esa web, ese post, vais a tener que rehacerlo entero porque vais a tener que quitar cientos de shortcodes. O a lo mejor del código que te meta el maquetador visual que utilice. Entonces,
por favor, utilizar el editor clásico o Gutenberg. Sí, he dicho yo que soy anti-Gutenberg, que utilicéis Gutenberg para maquetar los posts. ¿Por qué? Porque si le queréis dar un toque más visual, crear columnas y demás, lo podéis utilizar y funciona perfectamente. Y cuando digo nunca, es nunca. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer la migración, el coste va a subir, pero como la espuma. De un proceso que puede tardar 1 hora a migrar 500 posts con maquetar visual, pues tú pon que cada post sean 20 minutos teniendo suerte, se te va a subir la factura un poquito. Luego, cuando migramos los posts, un fallo que nos solemos encontrar muchas veces, que es que la instalación antigua, pues a lo mejor tiene incrustadas imágenes extrañas como TIFFs, fuentes, y WordPress limita por seguridad los formatos de imagen y de archivos que puedes subir a la carpeta de WP Content. ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar ese error que da a la hora de migrar sus posts? Lo primero, debemos añadir esta línea, el define allow filter uploads y ponerlo a true en el WP config. Y si aún así no nos funciona, añadiremos el plugin WExtra File Types, que lo que hace es añadir todos esos tipos de archivo que tú necesites para que no te falle la importación. Eso sí, una vez que acabe la migración, tanto la línea de código como el plugin deben desaparecer, para que primero no te metan formatos extraños y segundo, por tema de seguridad. Luego vamos a entrar en limpiar los posts de porquería que tengan. En este caso, José tenía un plugin de shortcodes que te hacía, pues, te metía contenido que hacía que visualmente fuese más atractivo. ¿Qué ocurre? Pues algunas cajitas, tablas, cosas así. Todo eso, ese plugin desaparecía. Entonces, todos esos shortcodes hay que quitarlos. Tenemos dos opciones. En el mejor de los casos, lo podemos hacer programáticamente utilizando expresiones regulares con el plugin Better Set Replace. Tú buscas el shortcode y lo sustituyes. Por ejemplo, para la migración del click to tweet que teníamos al nuevo formato, había que cambiar los formatos de los shortcodes y eso lo hicimos con expresiones regulares. ¿Qué ocurre? Que algunos shortcodes no los podíamos quitar con expresiones regulares. ¿Qué es lo que hicimos? Buscábamos la cadena de shortcode en el buscador y en esos posts, porque ahora sí que aparece el texto de shortcode, que antes no lo hacía, los encontrábamos y los íbamos cambiando a mano. Recomendación, si sabes un poquito de HTML y CSS, todo eso se puede hacer muy fácilmente. Todas las sustituciones de shortcodes, de una cajita de color con fondo tal. Tú te creas un div o te creas un div con una clase y realmente es saber cómo hacerlo. Y si sabes crearte un shortcode y meterlo, esas sustituciones es exactamente igual. Luego, vamos a ver, migración de usuarios. En esta web no hay mucho problema porque realmente lo que tenía son algunos autores invitados, pero también hay que migrarlos. Plugins que lo pueden hacer, Import Export WordPress Users and WooCommerce Customers, lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque además de pasarte los permisos, también te pasa las contraseñas. Te respeta todo. Y la verdad, merece la pena el plugin, es un plugin gratuito. Si no consigues el pasar las contraseñas, o sea, si haces una importación a mano o una importación simple de los usuarios, tendrás que enviarle un correo a todos ellos diciendo que has cambiado y que tendrán que restablecer su contraseña. A nivel de usabilidad para los usuarios, mucho más fácil, mucho mejor la primera opción.
Y si quiero migrar una tienda, pues tendré que utilizar el importador-exportador de productos de WooCommerce. Pero si no solamente se quieren migrar los productos, normalmente se quieren migrar productos, pedidos, los usuarios que hemos dicho antes, y se quieren migrar también tickets de compra y venta. Entonces, para hacer esto, Order Export and Order Import for WooCommerce funciona genial. Puedes pasar los pedidos de un WooCommerce a otro y no pierdes ni un dato. Si tienes algún problema en la migración, normalmente está relacionado con que los identificadores, ese identificador está ocupado, pues no importes el identificador de los pedidos y todo irá como la seda. ¿Qué ocurre? Si la cosa se complica un poco y tenemos suscripciones también en nuestra tienda, tenemos aquí Order Coupon Subscription de Webtoffee, que ese ya sí que es de pago y que te funciona. Yo he conseguido con ese plugin hacer una importación de suscripciones con métodos de pago que te respetase los métodos de pago y no tuvieses que volver a hacer la conexión. En una migración funcionó todo sin problemas. Y ya en un último caso, si quieres importaciones mucho más complejas, tenemos el nuevo WP All Import. Luego, trabajamos una super optimización de elementos específicos. Astra, como dijimos, funciona genial, pero como todo tema multipropósito, le sobra mucho código. Y si encima evitamos el elemento en el footer, el elemento en la gestión del blog y demás, más aún. ¿Qué es lo que hacemos? Filtramos todo el HTML, nos quedamos solo con lo necesario. Reducimos un proceso que eran de 35K, lo reducimos a cerca de 10. Que sí, que tú me dices, es que una imagen luego son 500K. Pues sí, pero es un trabajo que al final da sus resultados. ¿Qué es lo que hicimos con el template de los posts? Pues metimos todas las integraciones de los plugins, por ejemplo, el de redes sociales, lo colocamos a mano donde nosotros queremos, no donde dice el plugin. En los formularios los formularios de contactos invertimos el orden. José tiene post con cerca de 300, 400 comentarios. ¿Qué pasa? Que tenías que ir hasta el final de los comentarios para llegar y poder comentar tú. Eso no fomenta el comentario. Pusimos primero el comentario y luego los posts. Otra cosa que decía José antes, hablando con Noelia, era que te meten muchos H2, H3, cuando tú realmente no los necesitas. Porque son contenido que se repite, como por ejemplo, escribe tu comentario, todo eso. Lo cambiamos por párrafos y por divs, para que no afectase al posicionamiento. Luego, adaptamos lo que son los estilos para que José solo tenga que poner H2, H3, H4, no tenga que poner H2 de color tal, con negrita, con tal. Todo es automático. Entonces tienes que poner H2 texto, H3 texto. No tienes que sea todo simple, que todo esté ya preparado de por sí. Luego, que sustituimos el plugin de lectura y lo cambiamos por un script, cambiamos los posts relacionados por un sistema mucho más rápido, hicimos que el template te muestre las fechas cuando tiene menos de un año y no te las muestre cuando tiene más de un año, para que mejore, pues eso, todo lo que es si un post es reciente, que se vea. Y si no es reciente, pues no vas a poner la fecha para que se vea antiguo. Y bueno, por ejemplo, el footer, como hemos dicho antes, también lo he limpiado para que dejarlo, en vez de la gestión de los widgets y varias columnas, opciones de poner de 1 a 4 columnas, nada, el HTML es justo y necesario, reducirlo a la mínima expresión. Luego utilizamos un plugin para la optimización que es brutal, que es WP Rocket, que para mí es el mejor plugin de optimización, te crea la caché de la web, se encarga de reducir el tiempo de lo que es
El Fairbyte, con la creación de la caché, reduce lo que es la... perdón. Permite precargar en los enlaces, te comprime el código, te hace limpiezas de la base de datos, que es recomendable hacerlo frecuentemente. Tiene un montón de funcionalidades que son para mí la leche y que dan unos resultados brutales. Ya lo veréis luego. Y bueno, todo esto no tiene sentido si luego llevamos la web a un servidor cutre. Nosotros trabajamos con un servidor de Rayola Network que funciona de miedo a nivel de recursos, PHP 8, tiene RAM de sobra, va como un tiro el servidor. Funciona muy, muy bien. Y es una de las cosas que tú tienes que tener en cuenta, que tu servidor se adapte a tu negocio. No vas a meterlo en un servidor de estos que te dan la cuenta gratis. Utiliza un servidor decentito. Y bueno, nos movemos al sitio definitivo. Lo que en la primera charla han puesto 30 minutos, yo lo tengo en 2 diapositivas. Una vez para hacer la migración, debemos migrar base de datos, archivos, todo, y sustituir las llamadas del dominio temporal al definitivo y demás. ¿Qué es lo que hemos utilizado? Para ello lo hemos hecho con Duplicator Pro. ¿Por qué? Porque es una web grande. Y el Pro, si tiene un límite de tamaño, lo que es el Duplicator, me parece que son 400, 500 megas de web. Y José ya tiene una web con un tamaño, sobre todo a nivel de imágenes, grandecito. Luego empezamos con los posibles errores. Tener mucho cuidado en una migración no os dejéis marcar el bloqueo robots. Que he visto webs que han hecho una migración por SEO que se ha tirado lo que es el bloqueo de robots 7 meses ahí puesto. Cosas como esa. Luego tenemos que comprobar el child theme, a ver si hemos puesto algún enlace al sitio antiguo. Si haces una llamada desde el footer a una imagen en el sitio antiguo y borras el sitio antiguo, te encuentras con el problema de que esas imágenes se pierden. Me he encontrado muchas webs que las han hecho en un directorio temporal, las han migrado y se han dejado las fotografías, los enlaces de las fotografías con el enlace al directorio antiguo. Y se ha ido todo al carajo. Todas las imágenes perdidas. Siguiente paso, hacer una revisión visual completa. Y empezamos con la corrección y detección de errores. Comprobamos que todos los enlaces funcionen correctamente. Para eso, un plugin que funciona para los enlaces rotos, Broken Link Checker, y para comprobar los estados de todas las URLs para evitar todas las redirecciones, Screaming Frog, perdón. Todos los enlaces de una web deberían dar un bonito estado 200. Si te dan 301, 400, chungo, hay que arreglarlos. Comprobamos que no haya ningún enlace en los sitios de pruebas. El Duplicator ya te hace una corrección en la base de datos, pero aún así debes hacer una búsqueda dentro de la base de datos, no se vaya a haber quedado algún enlace. Para eso, el plugin de Better Set Replace. Siempre que utilices ese plugin, tener una muy buena copia de seguridad a mano. Luego, limpiaremos todas las cachés, nos aseguraremos de que están limpias, de que no hay datos antiguos y demás. Comprobaremos todos los formularios, los lead magnets, los pixels. Tomaremos lo que son las métricas de velocidad, con GTmetrix, con PageSpeed. Y si en el proceso hemos eliminado URLs, porque ya no necesitamos, crearemos su redirección y en Search Console las mandaremos a eliminar, porque ya no son necesarias. Y bueno, todo esto al final, ¿en qué se traduce? En esto. La home de José, un tiempo de carga de 364 milisegundos, unos 0,4 segundos de tiempo de carga completa.
pasamos de 2,4 a 0,4. Yo creo que es un cambio bastante bestia. Tenemos un 100 en PageSpeed, en PC. Y bueno, tú esto te lo guardas, ¿no? El móvil no lo pones porque la has cagado. Pues no. Un 98. ¿Se podría llegar al 100? Sí. ¿Nos vamos a matar por el 100? No. ¿Qué es lo que ocurre? Que si utilizas buenas herramientas, no buena metodología para hacer los trabajos, al final se obtienen buenos resultados. Y hay que utilizar todas las imágenes, no solo la home. ¿Queréis ver qué es lo que fallaba en el error que daba para bajarte la nota Google? Diagnósticos. Evita un tamaño excesivo del DOM, 1903 elementos. ¿Esto por qué es? Por los SVG de las redes sociales. Me gustaría hacer la prueba de si mejoraría o no utilizando imágenes. Pero es que técnicamente está mejor hecho con SVGs y lo vamos a dejar con SVGs. A lo mejor conseguiríamos un 99, conseguiríamos 100, vale, pero no vamos a matar por él. Y luego, ¿esto es igual en todas las páginas? Pues debería serlo, pero no. Y somos sinceros, tenemos un 95 en móvil en algunas páginas, en los posts, por ejemplo. Pero, ¿por qué? Porque aquí nos encontramos con AdSense. AdSense, para monetizar, nunca vamos a poner una optimización de velocidad por encima de una funcionalidad. AdSense es la que paga el blog, la que paga... Es una de las partes de monetización de la web. No vamos a cargarnos AdSense por una subida de 3 puntos en PageSpeed. La verdad, no, me niego. Luego, problemas de optimización, la mayoría suelen venir de Google directamente. Siempre se ha tenido problemas como el Analytics, AdSense, todo lo que es Google, a que integras de Google Maps, siempre te fastidia el PageSpeed. Pero luego te dicen que tienes que ponerlo. No sé. ¿Se puede mejorar? Todo se puede mejorar. Podemos usar un CDN para mejorar la velocidad en América. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo probamos y no hubo mejoras significativas en el posicionamiento. No es que en Sudamérica poniendo el CDN todo mejorase brutalmente. No hubo un cambio. Luego, podemos limitar lo que se carga en cada URL. Podemos utilizar un plugin como Permatters o Access Cleanup Pro para en determinadas URLs quitar cosas que no sean necesarias. ¿Qué es lo que ocurre? Que no lo vimos necesario porque incluíamos un plugin para utilizarlo a lo mejor en 3-4 URLs y no daban beneficio. Es más, en algunos el PageSpeed era más lento. No merecía la pena. Y podríamos optimizar un poquito más AdSense. Y después de todo esto, ya lo que tenéis que ver es si vuestra web se queda anticuada. Si ya no tiene el brillo el primer día, si ya lleva 3-4 años y vais viendo que cada día le cuesta más hacer las cosas, va tocando pensar en actualizarla. Y ahí ya tenéis dos opciones. Podéis descargar esta presentación y poneros a currar, o me enviáis un mensaje